Cuando hablamos de profecía bíblica, nos estamos refiriendo a la historia que Dios escribió antes que ésta sucediera. Así lo dice Isaías 44:7. Dios proclama lo venidero y lo pone en orden. Como Dios mismo lo dice en Isaías 44:7, Él declara el futuro y lo pone en orden. Porque conocer el futuro antes que suceda es la tarjeta de presentación de Dios. Aparte de Dios, nadie puede predecir el futuro. El estudio de estas revelaciones bíblicas acerca de los últimos tiempos se le conoce como escatología. La Biblia contiene todos los datos que Dios quiere que sepamos acerca de los últimos tiempos. Aunque la curiosidad humana es insaciable acerca de este tema, al grado que puede caer en errores humanos y, lo que es peor, en engaños diabólicos, como nos lo dice 1 Timoteo 4:1. Todo lo que necesitamos saber, amados hermanos, está revelado en la palabra de Dios. Hemos elaborado un cuadro que contiene 7 eventos básicos de la profecía bíblica de los últimos tiempos y que vamos a presentar de una manera retrospectiva, comenzando con el último de esos eventos hasta llegar al primero, es decir, al que tenemos nosotros más próximo en nuestro calendario. Los 7 eventos y su orden retrospectivo son los siguientes: cielo nuevo, tierra nueva, el milenio, la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, guerra de Gog y Magog, la batalla del Salmo 83 e Isaías 17 y el rapto. Cielo nuevo y tierra nueva. Cuando todos los juicios de Dios se hayan ejecutado y todos los que lo rechazaron, humanos o demonios, hayan ido a su lugar de tormento, dará inicio la eternidad perfecta que Dios prometió a todos los que recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Su pueblo disfrutará de su presencia y sus beneficios por siempre y sin ninguna limitación. Apocalipsis 21, 1 al 3 lo dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El segundo evento, el milenio. Antes que se inaugure el cielo nuevo y la tierra nueva, Jesús establecerá un reino terrenal que durará 1000 años. Su iglesia e Israel ya convertido participarán de este reino. Este periodo incluye el encierro, rebelión y juicio de Satanás. Apocalipsis 21 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Este reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra es distinto a su reinado eterno y lo antecede. Por ejemplo, Apocalipsis 22, 1 al 2.
que es una descripción del milenio, nos habla de árboles que dan un fruto diferente cada mes. Esto quiere decir que el tiempo todavía existe en este periodo. Y si la eternidad es la ausencia del tiempo, esto significa que aquí todavía no se está hablando de su reinado eterno, sino de un reinado milenial en la tierra. Así es. Hay dos corrientes que niegan un milenio literal. Llegan a esta conclusión porque interpretan todos los pasajes bíblicos que hablan del milenio de una manera alegórica. Y como el alegorismo permite que cada uno interprete según su particular punto de vista, sin regirse por las reglas confiables que la misma Biblia nos presenta, enfrentan el problema de tomar el mismo camino, pero llegar a conclusiones diferentes. Veamos algunas de estas interpretaciones alegóricas. Los amilenialistas. Ellos niegan que la Biblia hable de un reino literal de 1000 años sobre la tierra. Dicen que Apocalipsis 20 es simplemente una forma alegórica de hablar del triunfo de Cristo. Amilenialistas extremos niegan totalmente todo lo que tiene que ver con el milenio, al grado que ni siquiera alegorizan Apocalipsis 20. Postmilenialistas católicos. La Iglesia Católica fue la primera en negar el milenio literal. Con Agustín de Hipona del 354 al 430 después de Cristo. Ellos dicen que el reino de los cielos es la Iglesia romana y el Papa tiene las llaves de ese reino y su centro de mando es el Vaticano y no Jerusalén. Postmilenialistas del movimiento del reino enseñan que todas las enseñanzas del milenio se refieren a la acción de la iglesia cambiando las naciones y arrebatando sus riquezas. Este concepto es muy parecido al católico, solo que sin papa, sin Vaticano y sin llaves. Vale la pena recordar que Jesús no nos mandó a convertir naciones, sino que nos mandó a todas las naciones a convertir personas. No hay nada en el Nuevo Testamento que hable de la conversión de naciones. En todo caso, se habla de la conversión y de la responsabilidad de cada persona en todas las naciones. Postmilenialistas del reemplazo creen que Israel ha sido sustituido por la iglesia. Por lo mismo, copian mucha de su liturgia y de la forma en la que Dios trataba con Israel. Esta gente olvida que hoy estamos en un nuevo y mejor pacto. Hebreos 7:22 y 8:6. Por lo tanto, no tenemos nada que envidiar al pacto anterior. No debemos olvidar que la forma en la que Dios trata con Israel es diferente a la forma en la que trata con la iglesia. Abraham era riquísimo en todo, como lo dice Génesis 13:2, pero el apóstol Pablo enfrentó tiempos de hambre y de escasez, como lo leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 12. La bendición y el respaldo de Dios no se mide en la iglesia por la prosperidad material, sino por la vida santa y útil de los que ya recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso mismo, los filipenses, a pesar de su profunda pobreza, eran ejemplos de fe y de servicio, como lo aprendemos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Reconocemos que no hay ningún valor espiritual en el caso de enfrentar hambre y escasez. El valor está en ser fieles y útiles al Señor, incluso en esas difíciles circunstancias. Amén. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Por qué es necesario un reino terrenal? ¿Acaso Jesús no recibió su herencia cuando fue levantado de los muertos y exaltado en los cielos? ¿No es su herencia su dominio actual? ¿Por qué hay necesidad de un reino terrenal? Jesús fue rechazado por todos los príncipes de este siglo, como leemos en 1 Corintios 2:8. Por lo mismo, una de las herencias que su padre le ofreció es venir a establecer su dominio con justicia al lugar donde antes fue rechazado. Aleluya. El milenio es un periodo de transición en el programa de Dios. Es el inicio de su reinado que se consumará el día que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así lo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 25. Jesús pondrá en orden todo el desorden que causó el pecado en el proceso de preparación de su justo reinado sobre la tierra. De esto dan cuenta todos los juicios mencionados en Apocalipsis 17, 18, 19 y 20.
Pablo, resulta muy interesante notar que en los pasajes que hablan del reino de Cristo sobre la tierra, encontramos aspectos que no se pueden cumplir, ni en la iglesia, ni en el cielo. Y que cualquier cumplimiento razonable requeriría de un reino literal sobre la tierra. Veamos algunos ejemplos. En Salmo 2, en el versículo 6, el Señor dice de Jesús: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto no es un gobierno espiritual, sino un gobierno político real en su santo monte. Terrenal. Correcto. La herencia que aquí se le ofrece a Cristo son las naciones. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y su gobierno en el Salmo 2 incluirá el uso de su vara de hierro, como se ve en el versículo siguiente. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y evidentemente, ni en la iglesia, ni en el cielo se debe usar vara de hierro. Así es. Entonces vemos la necesidad de que exista un reinado milenial terrenal. Otro pasaje importante que enfatiza el carácter terrenal del reino es Isaías 11, donde Jesús, como descendiente de David, es presentado trayendo un justo juicio sobre la tierra y castigando a los impíos. Sí, así lo dice Isaías 11:4. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la espada de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Habrá necesidad de matar impíos en la iglesia? No. pero no ese es el caso, mucho menos en el cielo. Así es. En este pasaje de Isaías 11 se menciona frecuentemente a la tierra, como lo leemos en Isaías 11:9. El principio anterior aplica también a Zacarías 14, versículo 1 al 9. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Rey sobre toda la tierra, donde habrá invierno, verano, tarde, media luz, luz. Es decir, en un reino milenial aquí en la tierra. Segunda venida de Cristo. Jesús vendrá por segunda vez a la tierra en forma visible, acompañado de su iglesia, para poner fin a la gran tribulación e inaugurar su reinado en la tierra antes de que inicie el cielo nuevo y la tierra nueva, que será la consumación de la obra de Dios para su iglesia. Este será un evento cataclísmico, totalmente diferente al arrebatamiento de la iglesia.
Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Creemos, conforme lo enseñan las Escrituras, que la segunda venida de Cristo y el rapto son eventos diferentes en tiempo, forma, propósito y revelación. Veamos cada uno de estos puntos y por espacio solo vamos a dar un ejemplo de cada uno de ellos. El rapto y la segunda venida de Cristo son diferentes en tiempo. El rapto es inminente, es decir, no tiene tiempo ni condición para que suceda. Puede ocurrir en cualquier momento porque no tiene ninguna condición previa para que se cumpla. En cambio, la segunda venida debe ser al final de la tribulación y no antes, porque uno de los propósitos de su venida es ejecutar los juicios con los que termina la gran tribulación. Por ejemplo, el diablo solo será atado al terminar la gran tribulación. Por lo tanto, ese juicio no puede ejecutarse sin que termine. Porque por decirlo de alguna manera, no hay gran tribulación sin un diablo suelto. Correcto. No se puede. El rapto y la segunda venida de Cristo son diferentes en su forma. En el rapto seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. En su segunda venida, los pies de Jesús tocan la tierra, como lo vemos en Zacarías 14:4, Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. El rapto y la segunda venida de Cristo son diferentes en propósito. El rapto es día de consuelo. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La segunda venida es día de juicio. Lucas 21, 25 al 27 lo dice así. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y Zacarías 14:5 dice lo mismo. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Fíjate, el rapto, tiempo de esperanza y de consuelo. La segunda venida para muchas personas, tiempo de angustia y aflicción. Así es. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El rapto y la segunda venida de Cristo son diferentes en la manera en la que fueron reveladas. La Biblia habla del rapto como un misterio. Nadie en el Antiguo Testamento y ni siquiera los discípulos de Jesús supieron nada de este evento hasta que Dios se lo reveló al apóstol Pablo en 1 Corintios 15:51. Por eso se le llama misterio. Así es. En cambio, de la segunda venida de Cristo encontramos pasajes en el Antiguo Testamento que lo profetizan, y los ángeles se lo recordaron a los discípulos el día que Jesús ascendió al cielo. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos.
Joel capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. A continuación vamos a leer algunos versículos bíblicos que nos muestran la diferencia que existe entre el rapto Y la segunda venida de Cristo. y la segunda venida de Cristo. En el rapto Jesús aparece a los creyentes solamente. Mateo 5:8, Juan 11:40, Hebreos 9:28. Pero en su segunda venida todo ojo le verá, incluyendo a los impíos, a los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7, Zacarías 12:10, Mateo 24:30, Lucas 3:6 y Juan 19:37. El propósito del rapto para Cristo es presentarse la iglesia a sí mismo y al Padre en el cielo. 2 Corintios 11:2, Apocalipsis 19, versos 6 al 9. Pero el propósito de la segunda venida es para juzgar a los injustos de la tierra y para instaurar el reino de Jesús en la tierra. Esto lo encontramos en Zacarías 14:3 al 4, Jueces 1:14 y 15 y Apocalipsis 19:11 al 21. El rapto sucede en un momento, en un abrir y cerrar de ojos en todo el mundo. 1 Corintios 15:52. Pero la segunda venida de Cristo será un proceso. Habrá guerra en lugares específicos, de Edom a Bosra, de Megiddo o Armagedón a Jerusalén. Isaías 63:1 al 3, Apocalipsis 16:16 y Zacarías 12:9 al 10. Uno de los efectos del rapto es que los cristianos seremos transformados. Amén. Se nos darán cuerpos espirituales, iremos al cielo y nos convertiremos en inmortales. Mateo 22:30, 1 Corintios 15:52, 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Pero uno de los efectos de la segunda venida de Cristo, la gente poblará la tierra durante el milenio. A los que mueran durante el milenio, aunque mueran justos, no se les darán cuerpos inmortales. Estos esperarán otra resurrección al final del milenio, como lo encontramos en Isaías 65, versículo 20. El rapto ocurre como un ladrón en la noche, a la hora que menos pensemos. Mateo 24:43, 1 Tesalonicenses 5:4-6, Apocalipsis 3:3. Pero la segunda venida de Cristo ocurre al final de los 7 años de la gran tribulación, un momento específico. se puede ubicar. Exactamente. Los muertos en Cristo se levantarán y se juntarán con los que estemos vivos, y nuestros cuerpos serán cambiados por cuerpos vestidos de inmortalidad y seremos arrebatados juntamente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 16. Pero en la segunda venida de Cristo, los cristianos regresarán con Jesús, ya con cuerpos inmortales y resucitados, cabalgando caballos blancos, como lo dice Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21. En el arrebatamiento, Jesús regresa como un Salvador para librarnos de la ira que ha de venir. Lucas 21:36, Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, 5:9 y Apocalipsis 3:10. Pero en su segunda venida, Jesús regresa con un caballo blanco a juzgar y a pelear, como lo dice Apocalipsis 19:11. En el rapto, Satanás estará muy activo en la tierra, como dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pero en la segunda venida, Satanás será atado y encadenado y echado al abismo, como lo dice Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. En el rapto, el anticristo aparecerá venciendo y para vencer. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8, Apocalipsis 6 del 1 al 2. Pero en la segunda venida de Cristo, el anticristo será atado y luego lanzado al lago de fuego, como lo dice Apocalipsis 19:20. Cuando sucede el rapto, Satanás aprovechará para engañar. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 12. Pero en la segunda venida de Cristo, Satanás es atado para que no pueda engañar. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 2. Hay muchos versículos más en los que nosotros podemos comprobar que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes, necesarios para el cumplimiento de la profecía bíblica. Con propósitos diferentes. La gran tribulación
Según Mateo 24, 29 al 30, la segunda venida de Cristo no puede suceder sino hasta el final de la gran tribulación, hasta el final. La gran tribulación es el periodo de tiempo cuando el Señor llevará a cabo al menos dos aspectos de su plan. Primero, concluir su disciplina a la nación de Israel, como lo aprendemos en Daniel 9, 24. Segundo, juzgar la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo, como lo leemos en Apocalipsis capítulos 6 al 18. La duración de la tribulación es de 7 años. Esto es determinado por una comprensión de las 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 al 27. En el Antiguo Testamento la gran tribulación se conoce como tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30, versículos 7 al 11. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Porque he aquí, yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. Y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El nombre de la gran tribulación fue acuñado por Jesús, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación es conocida también como la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 26, 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nos ocuparemos más de este tema en un estudio posterior. Amén. Batalla de Gog y Magog. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 38 y 39. En algún día, antes de su segunda venida, en medio de un período de paz que Israel estará experimentando, como lo leemos en Ezequiel 38, 11, enfrentará una guerra contra una coalición de naciones lideradas por Rusia y varios países musulmanes. Pero Israel será librado por el Señor de una manera milagrosa, sin tener que pelear. Dios destruirá a estos invasores por medio de un terremoto y tormenta de fuego y azufre, y una de sus tácticas preferidas, la cual es confundir a los ejércitos enemigos y ponerlos a que se destruyan entre ellos mismos. Ezequiel 38, 19 y 22. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Muchos siervos del Señor han identificado estas naciones así:
Gog es el padre de lo que hoy día se conoce como el pueblo ruso. Persia es el nombre antiguo para Irán. Cus y Fut representan a las naciones del norte de África. Gomer representa a Europa Oriental. Y Togarma se refiere a lo que hoy día es Turquía. Turquía. La importancia de esta batalla es que provocará que Israel se vuelva a Dios. Así lo dice Ezequiel capítulo 39, versículo 28 al 29. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esto dará como resultado que Israel busque al Señor, pero lo buscará en la forma en la que lo hizo en el Antiguo Testamento, por lo que será el tiempo perfecto para levantar su templo y todo lo que eso conlleva. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo se refieren a un templo en Israel al final de los tiempos. Así es. En la historia de Israel, cuando regresaron de su cautiverio en Babilonia y reconstruyeron el templo, que provocó un gran avivamiento en el tiempo de Nehemías. Algunas personas confunden la batalla de Gog y Magog con la batalla de Armagedón, pero hay una diferencia básica entre ellas. Son diferentes en cuanto a los países que están involucrados en estas batallas. Sí, la batalla de Armagedón involucra a todas las naciones del mundo. Eso lo leemos en Apocalipsis 28, que dice: y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y Zacarías 14:2 lo dice también: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pero en la batalla de Gog y Magog, en Ezequiel 38-39, solo participa un grupo de naciones y no todas las naciones del mundo, como en la batalla de Armagedón. También la batalla de Gog y Magog y Armagedón son diferentes en cuanto al daño que los enemigos causarán a Israel. En la batalla de Armagedón, el enemigo logrará hacerle mucho, pero mucho daño al pueblo de Dios. Zacarías 14:2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pero en la batalla de Gog y Magog, la intervención divina no le dará tiempo al enemigo para hacerle daño a su pueblo, ningún daño. Ezequiel 38:19 lo dice así: porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. También estas dos guerras son diferentes en cuanto a la participación de Jesús y sus santos. La batalla de Armagedón termina con la venida de Jesús y sus santos a la tierra. Zacarías 14:5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Pero en la batalla de Gog y Magog, Jesús y la iglesia están en el cielo, porque uno de los requisitos para que Dios reinicie su trato con Israel es que la iglesia sea arrebatada. Jordania, Siria, Franja de Gaza y Líbano, dirigidos por Irán, se reunirán para atacar a Israel. Entonces
Dios pondrá en práctica una de sus tácticas favoritas y va a confundir a los enemigos de Israel para que peleen unos con otros y así se maten entre ellos mismos. Como leemos en Isaías capítulo 17, versos 12 al 14. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. El Salmo 83 fue escrito probablemente después del reinado de Salomón, cerca del año 900 a.C. Pero no encontramos en la Biblia ningún registro que hable de una batalla como la que aquí se describe. Hay una que se le parece, la de Segunda Crónicas capítulo 20, cuando Moab, Amón y parte de Edom invadieron Judá durante el reinado del rey Josafat. Sin embargo, la batalla de del segundo libro de Crónicas capítulo 20 no cumple totalmente los requisitos de la batalla del Salmo 83. Salmo 83, 5 al 8 dice así: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Ese lenguaje parece ser sacado de las noticias de primera plana de hoy. Sin embargo, son los países que en aquel tiempo rodeaban a Israel. La importancia escatológica de esta batalla se resume en 2 puntos. Los enemigos vecinos de Israel son derrotados. Esta intervención divina enciende la chispa de un avivamiento en Israel. Isaías 17:7: en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Este es el contexto de la batalla de Ezequiel 38-39. El rapto de la iglesia. Antes que suceda la batalla del Salmo 83 e Isaías 17, sucederá el arrebatamiento de la iglesia. El día del arrebatamiento, cada cristiano salvo por medio de Jesucristo será sacado del planeta Tierra y reunido con Jesús en las nubes. El Señor en ese mismo momento resucita y transforma a los que murieron en Cristo y a nosotros simultáneamente. Amén. 1 Corintios 15:52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros hermano, seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 lo dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento deberá suceder antes del inicio de la gran tribulación, puesto que Dios volverá a reactivar su trato con Israel hasta que la iglesia haya sido arrebatada. Así lo dice Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de los gentiles es su arrebatamiento. Así es. Hechos 15, 13 al 18 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, en la Biblia, cuando se habla de la plenitud de los gentiles, en Romanos 11 y en Hechos capítulo 15 también, que el Señor está levantando un pueblo. Y luego, ¿qué dice? Que sucede cuando el Señor levanta a su pueblo, cuando el Señor reúne a su pueblo, cuando la plenitud de los gentiles llega entonces el momento de su arrebatamiento. Y entonces el Señor comienza a tratar nuevamente con Israel. La palabra que en la Biblia se traduce como arrebatamiento proviene de la palabra griega arpazo. Y la encontramos en 1 Tesalonicenses 4:17, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta misma palabra se usa en Hechos 8:39 y dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y 2 Corintios 12:3 lo dice así: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El rapto es el siguiente evento escatológico que la iglesia espera. Esto, hermano, es lo que sigue. Y según Mateo 24:36, nadie conoce ni el día ni la hora en que tal evento sucederá. Solo Dios Padre. Así es. Por lo tanto, poner una fecha para el arrebatamiento, aparte de ser un error, es un atrevimiento pecaminoso provocado por ignorancia bíblica u orgullo, o por ambos. Lo que sí sabemos, porque el Señor nos lo recuerda muchas veces en su palabra, es que el tiempo está cerca. Así es. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, explicamos que la Biblia enseña que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos completamente distintos. Y dimos las razones bíblicas para creer así. Ahora queremos enumerar 5 características especiales que rodean a este glorioso evento. El arrebatamiento será dramático. Esto modificará la situación social, política, económica y religiosa del mundo entero, y de los mismos demonios y de Satanás. El arrebatamiento será simultáneo, en el mismo momento, es decir, sucederá en el mismo momento en todo el mundo, incluso al mismo tiempo los creyentes vivos con los muertos. Así es. El arrebatamiento será instantáneo. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento será definitivo. Después de eso ya no habrá ninguna oportunidad. El que se fue, se fue. Y el que se quedó, aquí se quedó. Se quedó. El arrebatamiento será el cumplimiento de la plenitud del gozo de Dios. Aleluya. Lucas capítulo 15 es como el departamento de Dios de cosas perdidas y encontradas. Ahí se pierden 3 cosas. Se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo. Y cuando se encuentra la oveja, Lucas 15:5 dice: y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Lucas 15:9-10. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuando se encuentra al hijo perdido,
Lucas 15:22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pablo, si se gozó por una oveja, por una moneda y por un hijo, ¿cómo será el gozo de Dios? Así es. Cuando mire a los millones que salvó, ¿cómo se gozará Dios ese día? Aleluya. Isaías 53:11 dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pablo, ¿has visto la carita de un niño satisfecho? Sí. ¿Has visto la carita de una persona satisfecha? ¿Cómo te imaginas la cara gloriosa de nuestro Señor satisfecho? ¿Cómo será esa mirada de satisfacción de Dios al vernos con Él en el cielo? Amén. Gloria a Dios. Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ante la cruz puso gozo. Así es. Si puso gozo ante la cruz, ¿cuánto más? ¿cómo será su gozo ese día que nos mire en el cielo? No digamos el gozo de nosotros. No, el gozo de Él. El de Él, de vernos en el cielo. Qué glorioso eso, Pablo. Qué maravilloso. Cuando oró la noche antes de ser crucificado, Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mira qué lindo, Pablo. Ese versículo que leíste es Jesús diciéndole a su padre: Padre, cuidé a todos los que me dijiste que cuidara. Ninguno se perdió. Qué maravilloso ese gozo de Jesús, de verse con su padre y decirle: aquí están todos los que salvé. Así es. Papá, pero hay otro efecto que no debemos olvidar, y es el efecto que tiene que producir en nosotros el hecho de poder llegar al cielo, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al 11, lo dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero hay otro efecto maravilloso que tiene que producirse en nuestro interior, y es que cuando lleguemos al cielo no podemos olvidar que aunque estemos en la eternidad con Él, seguimos siendo simple y sencillamente humanos necesitados de un Dios todopoderoso que está pendiente de nosotros y que nos llevó a la eternidad, pero que a pesar de todo eso seguimos siendo criaturas. Pablo, al pensar en ese pensamiento tan lindo que nos has dicho, me recuerdo de Apocalipsis 4, cuando aquellas personas toman sus coronas y las ponen a los pies del Señor. Esa actitud de humildad, de sencillez, de reconocimiento. Y si eso no lo practicamos aquí en la tierra, posiblemente es porque no estamos listos para estar en el cielo. Pero qué maravilloso. El arrebatamiento producirá un gozo inefable en nuestro Padre Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y en nosotros debe producir esa sencillez y esa humildad y esa gratitud eterna. Y tenemos que comenzar a practicarla hoy. Amado hermano, permítame terminar con esta pregunta. ¿Estás listo para ese maravilloso evento que es lo que estamos como iglesia esperando? ¿Estás listo para ser arrebatado?